Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver este problema. Una barra de cobre de 75 gramos que está a 312 grados centígrados, es decir, el cobre está a mucha temperatura, está muy caliente. La introducimos la barra en un recipiente de cristal de capacidad calorífica 45 calorías por Kelvin. Fíjense que nos da la capacidad calorífica, es decir, el recipiente también va a actuar térmicamente. Digamos que el recipiente también se va a calentar, claro, cuando le llegue el cobre a tanta temperatura. Y en el recipiente hay agua y está en una cantidad que son 212 gramos, que está aquí 220 gramos, y introducimos el cobre aquí. Todo esto, el recipiente y el agua están a 12 grados centígrados inicialmente, y esta, la temperatura inicial del cobre, es 312 Kelvin, y es la temperatura inicial tanto del agua como del recipiente, está a 12 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Que claro, el cobre se va a enfriar y pues el recipiente va a subir la temperatura. Asumimos que no va a haber ningún cambio de fase a vapor ni nada por el estilo, y al final todo va a llegar a una temperatura de equilibrio. Pero va a ser una temperatura de equilibrio donde, a diferencia de los problemas de vídeos anteriores, el agua va a aumentar de temperatura, pero también el recipiente. ¿De acuerdo? Entonces viene... Además, fíjense que es un problema interesante porque combina... Nos está dando también la capacidades caloríficas y calores específicos. Entonces, fíjense que el recipiente nos da una capacidad calorífica y luego nos da los calores específicos para... el agua y el cobre, que aquí están todos los datos, y las masas. Entonces nos pide la temperatura de equilibrio. Bien, un problema bastante interesante. Fíjense que aquí hay tres sistemas que van a interactuar y que suponemos que están aislados térmicamente, es decir, el recipiente, el agua y la barra de cobre están pues como en un recipiente totalmente cerrado y no interactúan fuera. Entonces, hay tres tipos de calor. Uno, el que va a ceder el cobre. Otro, el que va a absorber el agua. Y otro, el que va a absorber también el recipiente. Y hacemos que la suma de los calores sea nula. Como el problema anterior, pero ahora están actuando tres cuerpos. Entonces, primero, el recipiente nos da la capacidad calorífica, no el calor específico, no está que era la capacidad calorífica del recipiente, que fíjense que no es por unidad de masa porque ya está incluida la masa del recipiente. Entonces la capacidad calorífica por la temperatura final del recipiente, que es lo que hay que calcular, menos la temperatura inicial del recipiente, que nos la daban, que decía que estaba a 12 grados centígrados. El agua, calor específico del agua por la masa del agua, que nos la da, que son 220 gramos, por la temperatura final, que no la sabemos, lo que hay que calcular, por la temperatura inicial del agua, que decía que estaba a 12 grados. Y luego, el calor que se dio al cobre, que es el calor específico del cobre, vamos a poner CU, por la masa del cobre. La masa del cobre nos dice que son 75 gramos, por la temperatura final, menos la temperatura inicial del cobre, que dice que está a 312. Claro, lo que hay que hacer, bien planteada esta ecuación, que está bien planteada, pues despejar. Fíjense que si yo desarmo todos los paréntesis, multiplico todo lo que hay dentro, entonces, pues, la temperatura final de los tres cuerpos va a ser idéntica, porque claro, llega a un equilibrio térmico y me queda el C sub R por T de F al lado izquierdo. Y al lado izquierdo le pongo, vamos a poner C sub A
por MA por TDF al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo voy a poner capacidad del cobre por la masa del cobre por la temperatura final. Y luego al lado derecho, donde está el 0, voy pasando los que tienen los signos menos. C sub R por la temperatura inicial del recipiente más C sub A por MA por la temperatura inicial del agua. Ya está aquí. Más el calor específico del cobre por la masa del cobre por la temperatura inicial del cobre. Bien, pues lo que tengo que hacer es sacar factor común a la izquierda y despejar. Y eso lo puedo hacer. Es decir, la temperatura final, que es lo que me está pidiendo el problema, va a ser igual a C sub R más C sub A por MA más Cu por la masa del cobre, perdón, esto es la capacidad del cobre, todo igual a C sub R, el lado derecho lo dejo igual, más C sub A, MA, T sub IA, más capacidad del cobre por la masa del cobre, por T sub I del cobre. Bien, todo esto va a pasar ahora al denominador y voy a sacar la temperatura final, que va a ser todo lo que está aquí a la derecha, C sub R, T sub I R, más C sub A, MA, T sub IA, más la capacidad calorífica del cobre, por la masa del cobre, por la temperatura inicial del cobre. Y todo dividido por lo que está dentro del paréntesis, que es C sub R, más C sub A por MA, más la capacidad del cobre por la masa del cobre. Y ya solo, si observo, solo me queda sustituir valores. La capacidad del recipiente. Bien, estaba en el enunciado, era la capacidad del recipiente 45 calorías por Kelvin. Por 12 porque estaba a 12 grados. La capacidad del agua 1 por 220 por 12 porque estaba a 12 grados. La capacidad del cobre 0,092 por 75 gramos, lo estamos trabajando en gramos porque ya vienen las unidades así, es como de trabajar, y la temperatura inicial del cobre, que era también 12. Esto es todo el numerador. Y todo el denominador tenemos la capacidad del recipiente, 45. Miren que el denominador está en calorías por grado centígrado, mientras que arriba está en calorías, se va a calorías, y no va a quedar todo en grados centígrados. Por eso aquí sale la capacidad calorífica solo, no tiene unidad de masa. Más 1, la masa del agua, que son 220, más el cobre, que es 0,092, por los 75 gramos. Bien, si uno opera todo esto de aquí, la temperatura final sale alrededor de 20 grados centígrados. Es decir, se va a enfriar la barra de cobre y se va a subir, a calentar, a subir la temperatura, el agua y el recipiente, hasta que lleguen a un equilibrio. Bueno.